Hola, buenas tardes. Hoy vamos a trabajar en la técnica de tejido a palillo. Vamos a confeccionar un vestido de bebé. A continuación les voy a mostrar los materiales que vamos a necesitar. Para confeccionar este vestido, que es más o menos de 3 a 6 meses, dependiendo también de la contextura, el peso del bebé. Hay bebitos que son bien flaquitos, flaquitas en este caso. Por lo tanto, este vestido también le puede llegar a durar hasta los 9 meses, ¿ya? Todo va a depender del largo que ustedes le den de aquí de la sisa, de la manga. Esta parte influye mucho en la talla. Entonces, ¿cuánto más o menos aproximado debemos tener de largo? Entre 12 centímetros. Y esto va a predominar en la talla que nosotros necesitemos. Si queremos para más de un año hacia arriba, tenemos que tejer mucho más en la parte de la manga, ¿ya? De la sisa. Por ahí en algún taller envié el gráfico con las tallas, cuáles son las medidas para las diferentes tallas. Por ahora vamos a confeccionar el vestido para de 3 meses hacia arriba, ¿ya? Materiales que vamos a necesitar: algodón, preferentemente algodón, porque en este tiempo la lana es muy calurosa, pero este vestido, por ejemplo, está tejido en lana de oveja, ¿ya? Para el invierno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este caso, acá se utiliza con una polera de algodón debajo para que no le dé alergia al bebé. Para que la lana no pique mucho, tiene que ser una lana fina, como la lana merino, que es suavecita y pica mucho menos que la otra lana que es más artesanal. Comenzamos desde el cuello. Acá en la parte trasera tiene una botonadura y nosotros comenzamos tejiendo, para que ustedes me comprendan, iniciamos tejiendo desde el cuello, ¿ya? Y después retomamos, cuando separamos las mangas, la parte del cuerpo hacia abajo. Entonces iniciamos toda esta parte y tejemos completo, mangas y cuerpo. Vamos a empezar por el urdido de los puntos, cómo urdir los puntos. Y también, en el caso que ustedes quieran ver algodón, este es un hilo sintético, no tiene algodón, es solamente acrílico y es delgadito. También se puede tejer, queda bastante bonito si ustedes después le hacen una aplicación por los bordes de otro color. Tenemos algodón que es un poquito más grueso. Este algodón es de la marca, esta es la marca Reginela, y también viene con una mezcla. Es muy bonito porque trae una pequeña textura y viene con 24% de acrílico y el 75-76 es de algodón. Es bastante bueno para tejer para bebés. Y después tenemos 100% algodón, que es de sello azul. También está el revés y derecho, este es de la Anabel, el revés y derecho, y así muchos más, ¿ya? Pero estos son los que más o menos yo tengo para trabajar. Entonces, les voy a hacer una demostración cómo urdir. Yo siempre urdo con un solo palillo. ¿Por qué razón? Para que no me quede un exceso de hilo. Hay personas que urden con dos hebras, y yo urdo con un palillo y solamente con una hebra. ¿Y cómo lo hago? Lo voy a hacer con un palillo más grueso y con un algodón más grueso para que me puedan ver. Otra cosa que les quería decir, que el algodón siempre que ustedes vayan a trabajar, este está abierto porque ya con tanto uso y traslado de las lanas, saquen de adentro la hebra. Es mucho más fácil que se vaya deslizando la hebrita desde dentro que de afuera, porque de afuera se va a enredar y se va ensuciando con mayor facilidad. Entonces, ¿qué voy a hacer con la hebra de afuera? Voy a asegurar esta madeja, aseguro ahí para que no se desarme. Cuando empezamos desde fuera se desarma completamente. Entonces la voy a asegurar y voy a enrollar la hebrita de fuera acá al medio, en la cintura, y sacamos del centro. ¿Qué pueden hacer ustedes con su madeja? Envolverla en un papel alusa
para así mantener limpio siempre el ovillo. Entonces del centro sacamos la hebrita y vamos a comenzar a urdir. Esta ya estaba bastante ajetreada, así que me ha costado encontrar la hebra del centro, porque con los traslados de bolsas para un lugar y otro pasa esto. Y aquí ya estamos encontrando la hebra. Vamos a necesitar, para trabajar con un grosor de este tipo, un palillo número 3 para trabajar en el cuello. Siempre el cuellito debe quedar un poquito más ajustado. ¿Se han dado cuenta que a veces los chalecos de los bebés se desbocan en la parte del cuello y se ven muy feos abiertos? Entonces acá lo que vamos a hacer es trabajar con un palillo más pequeño para ajustar bien el cuellito, ¿ya? Yo les recomiendo que comiencen a trabajar con un número 3 o 3,5 cuando es grueso. Vamos a hacer un punto deslizado y ingresamos al palillo con un punto deslizado. Y vamos a urdir. ¿Cuántos puntos vamos a urdir para este vestido? 55 puntos. Y de esta forma vamos a urdir. Ahora, a la que le cueste urdir de esta forma, hágalo de la forma tradicional como todas aprendieron a urdir en algún momento de su vida. Yo urdo de las dos formas, con 2 hebras, con una. ¿Por qué razón? Porque a veces no dejamos suficiente larga la hebra y tenemos que deshacer todo para agregar más largo. Entonces acá no importa eso porque yo voy a urdir los puntos que yo quiera y no voy a tener problema de largo de la hebra. Porque inicialmente empecé con una y puedo dejar chiquitita la hebrita ahí para no perder y no me quede mucho excedente. De esta forma, entonces, ustedes van a urdir 55 puntos. Y van a realizar, una vez urdido los 55 puntos, lo voy a hacer bien lento para que vean el paso de esta forma. Y yo giro el dedo y saco por ese bozal que se genera un punto. Y tiro esta hebrita acá y lo voy ajustando. Nuevamente hago este movimiento con mi mano. Paso esta hebra, giro, y ahí me queda para pasar listo. Se fijan, se forma como un 8. Giro, y paso la hebra por dentro de ese bozal que se forma ahí como un 8, ¿ya? Hasta completar los 55 puntos, y la primera corrida la vamos a tejer al derecho, toda al derecho, ya. Ya tengo los 55 puntos, le estoy dando un ejemplo. Una vez que tengo los 55 puntos urdidos, tomamos y comenzamos a tejer desde el primer punto al derecho, todo del derecho, toda la vuelta. Al tejer todas las vueltas del derecho se genera el punto correteado, o el punto Santa Clara también le dicen algunas personas, dependiendo del país donde estén, los nombres van variando. Este es el correteado, porque se ve de revés por ambos lados. Terminamos toda la vuelta. Terminamos la primera vuelta, ¿cierto? Toda del revés, o sea, del derecho, para que me quede del revés, y la otra vuelta, levanto el primer punto, no lo tejo, y sigo tejiendo todo del derecho. Entonces, por ambos lados me va a quedar correteado o del revés. Esta es la muestra que le estoy tejiendo para iniciar nuestro proyecto. Ya, y esta sería la base del cuellito. La base del cuello me va a quedar así.
cuando yo empiece a hacer la separación, este va a ser mi derecho, me van a quedar esas dos hileras con correteado, punto correteado, ¿ya? Eso es importante que se genere en el cuello. Ahora, si ustedes quieren el puñito del cuello que les quede más ancho, esta parte de acá, ustedes pueden tejer 3 o 4 vueltas de punto correteado. Eso va a depender del gusto de cada una. Yo lo dejo delgadito arriba porque encuentro que se ve mucho más delicado. Además, si yo trabajo con algodón, también me permite después hacer una terminación con crochet. Entonces vamos a continuar. Esta sería la muestra, vamos a dejar hasta ahí la muestra y voy a continuar con la instrucción para hacer las divisiones del cuello. Ya tengo algo adelantado acá. Acá yo urdí 55 puntos, como les decía, y una vez que ya tengo las dos vueltas realizadas, ¿cierto? Acá se ve. Las dos vueltas de correteado, yo voy a separar. ¿De qué forma? Vamos a separar para cada delantero 10 puntos. Y lo que yo necesito es que ustedes realicen este pequeño gráfico, acá, este gráfico, como quede, como a ustedes les quede mejor un círculo y van a ir anotando. Inicio entonces 55 puntos y van a dividir en 4 partes. Lo dividen en 4 partes, una parte es la espalda, otra parte el delantero y las otras dos que quedan son las mangas. Iniciamos tejiendo y separando los 10 puntos de la espalda. Dentro de los 10 puntos van a ir 4 puntos que son para el cruce. Esto es el cruce. Entonces dejamos 4 puntos que siempre van a ir tejidos con el punto correteado y el resto, este es el punto jersey o derecho, ¿ya? Todo derecho. Lo que acá tengo, entonces contamos 3, 6, 9 y 10. Y vamos a marcar, ¿cierto? Con un marcador, si no tienen marcador, con una lana de otro color. 3, 6, 9, 10. Y el número 11 va a ser nuestro punto separador de la manga. A cada lado de ese punto separador que tengo marcado, vamos a hacer un aumento. Y el aumento lo vamos a hacer de esta forma. Aumento. Dejo el punto al derecho. Nuevamente hago el aumento. Y tejo al derecho. Comienzo a tejer todo al derecho. Son 7 puntos para la manga. 7 puntos sin contar el punto separador que lo tengo marcado ahí. Está marcado, entonces un aumento antes de tejer el punto separador, un aumento después y después viene los puntos del delantero que son 17. Si ustedes dividen todos estos puntos y después los suman, le tiene que dar 55 puntos. Entonces continuamos tejiendo 17 puntos al derecho, 17, y marcan su punto separador de la manga. Quiere decir que en todas las vueltas alrededor de 12 centímetros de alto vamos a tener que realizar los aumentos. Entonces tejo nuevamente el aumento 1, tejo el punto separador y otro aumento. Luego vienen los 7 puntos que dejé para la manga, 7, y 7. Ahí ya tejí los 7 puntos de la manga. Ahora nuevamente viene el aumento, tejo el punto separador al derecho, otro aumento y ahora tejo los otros 10 puntos que son de la espalda donde va el cruce. Y tejo toda esta vuelta al derecho.
Aquí dejé un marcador porque son 4 puntos que va a ser el punto correteado, que es donde van los botones y los ojales. ¿Ya? A un lado van los botones y al otro lado van los ojales. Entonces tejí toda la vuelta al derecho, giro mi tejido y ahora está la vuelta del revés. En la vuelta del revés tomo el primer punto sin tejer, paso el primer punto y tejo los 3 restantes del derecho. 1, 2 y 3. ¿Por qué tejo los 3 al derecho más el punto que pasé? Porque esto va a ser la parte que va el ojal o el botón, que debe diferenciarse. ¿Ya? Entonces todo el resto ahora va a ir tejido del revés. Toda esta vuelta del revés. Y la única diferencia que es que tengo que separar los 4 puntos del cruce. Cuando llego a la parte de los aumentos, debo tejer el aumento abierto, de esta forma. En otros proyectos anteriores hemos tejido el aumento cruzado para que no quede el hoyito. Pero ¿por qué ahora lo estamos tejiendo abierto? Porque queremos que se genere este efecto que queda como una pequeña espiga y van quedando los hoyitos así, abiertos, como una espiguita, como una ramita. Eso es lo que quiero que aprendan ahora. Entonces, por el revés siempre van a ir los aumentos abiertos, así, para que se vaya generando ese pequeño orificio. Entonces, por cada vuelta, por cada aumento, que los aumentos se realizan solamente en la vuelta del derecho, se va a ir aumentando los puntos de la manga, del delantero y la espalda. Tejemos entonces toda la vuelta. Y cuando ya hayan tejido la base, ¿cierto? El cuello, ustedes deben cambiar los palillos. Porque solamente queremos que quede apretadito el cuello y el resto que quede holgado. Entonces vamos a cambiar los palillos. Ojalá tejer con palillo circular, con este. Porque es más práctico cuando van aumentando los puntos y no queda espacio en los otros palillos, entonces esto nos permite acumular bastantes puntos. Entonces tejemos, terminamos toda la vuelta con punto revés, en la vuelta del revés, tejiendo todo el revés, y los puntos aumentados hay que tejerlos abiertos sin cruzarlos, para no cerrar el orificio. Ahí vamos tejiendo sin cruzar los puntos y dejamos los 4 del cruce. Estos 4 puntos del cruce deben tejerlos al derecho en la vuelta del revés. Quiere decir que aquí estoy en la vuelta que va a quedar al revés y siempre los 4 puntos, para que se vaya generando el correteado, van a ser al derecho, en ambos lados. Entonces tejo al derecho. Ahora debo pensar y debo ver dónde va a quedar el cruce, ¿cierto? Como es niñita, entonces el cruce de los ojales van a ir abotonados. Si yo lo pongo de frente, el cruce va a ir de izquierda a derecha, montado arriba, ¿ya? Porque esta sería la espalda. Esta es la espalda. Entonces, los ojales deben quedar al lado izquierdo. Presento mi tejido ahí y acá tengo que realizar el aumento. Y el aumento se realiza de la siguiente forma. Tejo los 2 primeros puntos del cruce y recuerden que acá el primero yo lo paso. Entonces siempre lo voy a tomar y lo paso y tejo el otro punto que me queda. Hago un aumento en mi palillo y tomo los otros 2 puntos juntos. Al tomar los 2 juntos disminuyo inmediatamente el aumento y me siguen quedando los 4 del cruce, solamente 4. Ahora avanzo tejiendo los puntos tal cual se presentan, que me indican que tengo que tejer todo esto del derecho. Ahora, para que se produzca el efecto de la espiga o abanico,
y se vaya abriendo los orificios, que no me queden en línea recta y se vayan abriendo en forma de ángulo, debo realizar el aumento seguido del punto que ya está aumentado. Quiere decir que lo tengo que aumentar ahora. Si ya con el punto separador más los aumentos tengo 3, ya tengo que realizar el aumento y dejo los otros puntos tal cual están. Ahora aumento de nuevo. Y de esta forma se va abriendo como una V. Se los voy a dibujar acá. Y les voy a hacer los aumentos. Cada motivo es de 3 aumentos y después tengo que volver al centro. Este es el centro. Quiere decir que lo que voy a realizar, inicié con un punto acá y realicé un aumento a cada lado. Y aquí dejé el punto separador al centro. Entonces, cuando me toca la vuelta del derecho, debo ir aumentando, pero debo ir aumentando para que se vaya abriendo el tejido y se vaya generando esta espiga. Y los aumentos van a ir siempre después de los puntos que ya he tejido. Y así se va a ir abriendo y adentro. Si empecé con 1, en la vuelta siguiente, con los 2 aumentos cuento, tengo 3. Después cuando me toque el otro aumento, voy a tener por el punto del centro más los 3, serían 5. 5 puntos. Después, en la vuelta siguiente, voy sumando de 2 en 2. Por cada vuelta que voy a aumentar van a ser de 2 puntos, entonces debo tejer esos puntos y realizar los aumentos antes de iniciar el tejido. Continuamos. Vamos a ir avanzando y ustedes van a ir viendo cómo va quedando el efecto. ¿Ya? Ahí entonces hice el aumento y tejo los 3 que ya tenía. Y el aumento después. Ahora tejo los puntos de la manga. Por eso es importante utilizar marcadores. Ir marcando para así poder definir dónde tengo que marcar, dónde tengo que ir aumentando para que vaya realizando este efecto. Nuevamente, ya tejí los 7 puntos de la manga y ahora me encuentro que ya tengo, ¿cierto?, este hoyito de la vuelta anterior y el punto que aumenté ya está tejido. Ahora hago el aumento y tejo los 3 puntos del centro. Siempre me van a ir quedando al centro y ahora hago nuevamente el otro aumento. Tejo ahora los puntos del delantero, que son 17 puntos, pero por cada vuelta me va a ir aumentando. Iniciamos con 17 y después se va aumentando con los puntos que vamos dando en la manga. Acá nuevamente aumento y tejo los otros, los tejo al derecho, aumento nuevamente y tejo los puntos de la manga, los que dejé para la manga. Ahora aumento nuevamente, tejo los 3 puntos, aumento. Si a ustedes se les hace más fácil ir escuchando el video, ir anotando, para después hacer su propio gráfico y diagrama con el diseño del vestido. Entonces, en este cruce van a ir los botones, porque al otro lado van a ir los ojales. Entonces me voy al revés, y en el revés, el cruce, recuerden que paso el primer punto y lo tejo del derecho. 1, 2, 3, 4 puntos del cruce y cambio para tejer toda la vuelta del revés. Del revés, del revés, toda la vuelta. Los aumentos los tejo abiertos, sin cruzar la hebra, porque eso le va a dar un efecto bonito, que va a ir quedando como una espiga abierta, bien bonita con los orificios. Voy tejiendo. Para salir de lo común, porque lo tradicional es tejer un punto de referencia para separar la manga y realizar todos los aumentos en forma recta,
pero para que quede algo más femenino, vamos a hacer esta especie de espiga. Todo del revés. Siempre va a ser lo mismo. Ahora llego a donde estaba el aumento y lo dejo nuevamente abierto, abierto. Dejo los puntos de la manga tal cual están. Estoy en la vuelta del revés. Ahí ya está el aumento, lo tejo. Dejo los otros puntos anteriores, el otro aumento y continúo tejiendo los puntos del cruce, donde va el cruce. En este lado es donde había hecho el ojal y tejo el ojal abierto porque ya hice la disminución y necesito que me quede un pequeño orificio ahí para poner el botón al otro lado y abrochar. ¿Se fijan? Ya ahí tenemos algo avanzado. ¿Cuándo tengo que cambiar la forma para que vayan quedando las espigas? Cuando tengo 3 hoyitos realizados. Y ahora me falta otra vuelta más, que la vamos a realizar ahora, para que ustedes vayan viendo el efecto del punto. El primer punto lo paso, el segundo lo tejo del revés, el tercero del revés y el cuarto del revés para generar el cruce. ¿Ya? Este es el cruce. La diferencia del resto del tejido. Y el resto lo vamos a tejer del derecho, toda la vuelta del derecho, pero acá donde ya había realizado, se fijan que ahí ya se va notando. Lo voy a poner encima acá para que se pueda ver la diferencia. Ahí ya se van notando los aumentos. Ahí llevo dos por cada lado, 2 por cada lado. Y los puntos del centro son el ancho de la manga. Entonces ahora nuevamente vamos a realizar el aumento de esta forma. Y así me va aumentando el ancho de la espiga. Aumento y dejo los puntos tal cual están. Tal cual. Voy a subir los marcadores cuando cambie al centro los aumentos nuevamente para que ustedes puedan ver la diferencia. Y me voy guiando siempre por esto, ya cuando tengo los puntos tejidos, me voy guiando para que esto vayan quedando de esta forma como un ángulo, ¿ya? Como un triángulo invertido. Tejo normal, todos los puntos, hasta llegar a la otra manga. Y avancé y ahora de nuevo aumento y tejo los puntos tal cual están. Y ya han ido aumentando por cada vuelta que vamos realizando, van aumentando la cantidad de puntos para cada manga y para el delantero y la espalda. Toda la vuelta del derecho y llegamos al otro cruce y realizamos esta pequeña pretina de 4 puntos de forma, dejemos todo al derecho para que vaya quedando el punto correteado. Ahí. Giramos el tejido y del revés, recuerden que siempre en la vuelta del revés pasamos el punto y vamos a tejer esos puntos restantes, los 3 que me siguen, al derecho y continúo con los otros puntos del revés. Todo del revés, dejo los aumentos abiertos para que se vayan generando los pequeños orificios y así dar forma a este punto que aún no sé cómo se llama, pero queda como una espiga o como un pequeño abanico. Para hacer algo diferente y no tan tradicional. Continuamos. Donde se presenta el aumento, se teje abierto y todos los demás siempre del revés.
Yo tejo diferente porque yo tengo que apoyar este dedo, pero no significa que ustedes lo tengan que hacer. La idea es que le resulte el punto al revés y el punto al derecho. Cuando hablo de punto al revés, tiene que quedar de esta forma, así, ¿ya? Entonces, lo que yo hago distinto al resto, que a mí me cuesta mucho tejer así. Yo aprendí de niña a poner el dedo para firmar el hilo. Es una mala costumbre, no sé, pero quizás lo encuentren raro al ver, pero la idea es que les resulte a ustedes, de la forma que tomen los palillos o el algodón, les tiene que resultar el punto. Continuamos toda la vuelta del revés y ahora en esta vuelta del derecho es donde vamos a cambiar los marcadores para generar el primer efecto en los aumentos. Y sigo tejiendo. Ahora, donde están los puntos del cruce, recuerden que hay que tejerlos del revés. Perdón, esto era del derecho. Algo pasó la otra vuelta que se me generó ahí una dificultad. Ya. Todos. Por eso es importante ir revisando, estaba bien. Tengo que cambiar cuando están los 4 puntos acá, que son del cruce, esos van todos del revés. Ahora sí. Entonces giro mi tejido y ahora en el derecho nuevamente tejo y paso el primer punto, el primero lo paso y tejo todo del revés. Revés, del revés, los 4 del cruce. Ahí están los 4, ¿ya? Y esto es lo que se tiene que generar ahí. Ahora voy a ir subiendo los marcadores cuando realicemos el aumento. Ya hice 1, 2, 3 aumentos, ¿cierto? Por cada lado. Entonces necesito volver de nuevo al centro, al punto inicial, al punto separador, que es este que está en el centro. Y aquí voy a subir el marcador. Porque una vez que realizamos y ya tenemos 3 aumentos, debemos volver al centro, acá, y hacer los aumentos uno a cada lado del punto divisor. Este es el punto que separa, el del medio, ¿ya? Porque inicialmente teníamos 10, uno que separa, 7 por cada manga. Entonces esto fue aumentando a medida que vamos realizando los aumentos y cada 3 aumentos por cada lado debemos volver a este mismo punto. Entonces ahora realizo el aumento, dejo mi punto divisor o separador, nuevamente realizo el aumento y continúo tejiendo normal. Y así de esta forma se van a ir integrando todos los aumentos a la manga, al delantero y a la espalda. Entonces ahora en el otro punto, en el otro marcador, también lo voy a subir, lo subo y lo pongo en el centro. El punto del centro significa que ahora debo realizar el aumento, un aumento a cada lado, uno a cada lado, para que se vaya generando el efecto. Y así toda la vuelta se genera este cambio y repetimos lo mismo desde el inicio. Quiere decir que vamos a ir tejiendo los aumentos después de los 3 puntos que ya tenemos generados acá, los aumentos, y se van aumentando por cada vuelta del derecho. Y así se va abriendo nuevamente esta espiga. Acá vamos a subir también con el marcador al punto central. Es el punto divisor que tenemos acá. Marcamos. Y aumentamos a cada lado. Uno a cada lado. Sigo tejiendo. Sigo tejiendo. Y
Ahora subo el último que me queda de la manga. Marco mi punto central para no perderme y ahora comienzo desde ahí los aumentos y a repetir todo lo anterior. Aumento, dejo el punto central, aumento y tejo todo del derecho. Y todo del derecho acá también, donde va el cruce, toda la vuelta del derecho. Ahora del revés, el cruce, paso el primer punto, paso y del derecho. 2, 3, 4. Y lo mismo de todas las otras vueltas anteriores, tejer todo del revés y los aumentos los tejen abiertos. Llegamos al aumento y se teje abierto y así se va notando que vamos a ir aumentando partiendo desde el punto central para que puedan ver la diferencia de hacer los aumentos en forma recta. Les voy a mostrar en otro color para ver si se nota mejor el punto. Acá, por ejemplo, este tejido es más claro y ahí se va viendo la diferencia. Acá en este caso yo puse 2 puntos derechos del centro. También pueden hacer esto, ir jugando y si quieren poner 3, también pueden poner 3 y realizando los aumentos y cada 3 aumentos por cada lado ustedes vuelven de nuevo al centro. Si hicieron 2 puntos sería un aumento a cada lado de los 2 puntos. Si hicieron 3, un aumento a cada lado de los 3, para que se vaya generando este efecto, así. ¿Ya? Ahora sí también no, les complica menos, ustedes pueden ir tejiendo todos los aumentos en punto correteado y hacen una diferencia. Acá este vestido está tejido todo con punto correteado, ¿ya? Pero para no complicarles ahora e iniciar con lo básico, después a medida que ustedes vayan tejiendo este modelo lo pueden ir modificando y realizando puntos distintos, ¿ya? Pueden ir viendo diagramas y ir realizando puntos. Por ejemplo, acá tiene el canesú con punto correteado y para abajo tiene un punto abanico, que es un poquito más complicado ahora y necesito que aprendan la base. Pero esto es más o menos la idea para que ustedes puedan trabajar y partir de esta base y después ir modificando y realizando puntos diferentes. Entonces completamos toda la vuelta del revés. Toda la vuelta hasta realizar el largo deseado de la sisa o de la manga para separar las mangas del cuerpo. Entonces yo les voy a mostrar ahora en algo que tengo más avanzado cómo ha ido quedando y cuántos aumentos debo realizar para el largo que deseo y la talla que quiero tejer. ¿En qué talla quiero quedar? Dejo abiertos los aumentos, ahí voy tejiendo. Vamos a terminar acá y les voy a mostrar cómo va quedando. Acá llego al cruce y estos puntos también los tejo al revés, al revés. Recuerden que en el lado izquierdo de su tejido, ahí, en este van los ojales y deben ir midiendo cada cuánto, porque de acuerdo a la talla, por ejemplo acá, el cruce tiene 11 centímetros. Entonces los ojales deben ir cada
4 o 5 centímetros, ¿ya? Entonces ustedes tejen acá, miren, ya hice el primero, y yo los cuento siempre por las corridas que tengo acá, en cuento así de esta forma. 1, 2, 3, 4, 5, y en el número 6 hago el aumento, ¿ya? Para que les coincida bien. Entonces ahora les voy a mostrar cómo queda. Cómo va quedando. Voy a sacar un poquito el marcador para que ustedes puedan ver. Y voy a acercar un poquito la cámara también para que vean mejor el efecto. Ahora pueden ver de cerca cómo va quedando. Voy a retirar entonces los marcadores para poder ver cómo se van formando estos pequeños orificios. Entonces iniciamos los aumentos desde el centro y va abriendo el tejido. Después, cuando ya he realizado 3 aumentos, vuelvo de nuevo al centro y nuevamente se abre. Entonces, ¿qué es lo que va haciendo? ¿Qué es lo que va haciendo esto? Ahí tengo el dibujito, entonces se va realizando este efecto. Así. Estos son los aumentos, mi punto inicial, aumento, son 3 por cada lado, 3, y se van generando estos motivos. ¿Y cuántos de ellos debo tejer para llegar a separar las mangas? ¿Se fija? Esto es lo que estamos realizando ahora. Esos pequeños abanicos o espiguitas que se van formando para separar la manga, ¿ya? Les voy a indicar ahora en una muestra que tengo más avanzada. Vamos a dejar este acá. En esta muestra, acá estoy tejiendo con un algodón también, pero este es un algodón matizado. También queda muy bonito el tejido al utilizar algodones matizados. Y cuando lleguen a la separación de las mangas y empiecen a tejer el cuerpo, ahí debemos cambiar a un palillo más grueso para generar, ¿cierto?, más amplitud en la parte del vestido, la parte de la falda del vestido. Ahí está. Entonces, ¿cuántos de estos abanicos tenemos que tejer para realizar la separación de la manga? Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. Cuando ya he realizado los 5 abanicos, 1, 2, 3, 4, 5, ahí debo separar mi manga. Entonces ya he avanzado y me queda por terminar un poquito. Ahora voy a subir un poquito la cámara para que puedan ver mejor. Y cuando tenga que mostrar algo más definido, les voy a acercar. Entonces acá, ¿cómo vamos a unir el tejido? Eso es importante, cómo vamos a hacer que el cruce quede pegado al otro cruce. Y después comenzamos a tejer en círculo, porque este tejido no lleva costura, se va a tejer en círculo. Por eso necesitamos los palillos circulares. Cuando ya tengo listo, ¿cierto?, los 5 motivos de los aumentos, 1, 2, 3, 4, 5, acá me faltaba una vuelta y la tejí, 1, 2, 3 aumentos debo tener para hacer la separación de las mangas y unir mi tejido. Entonces, como les comentaba, que es importante trabajar con el palillo circular para poder montar y tejer en círculo después. Entonces, esto es lo que debo hacer. Voy a cruzar, ¿cierto?, mi tejido, y esta pretina que tengo acá, el cruce, debe quedar montado en el lado derecho de mi mano. Y para eso, yo lo que tengo que hacer es lo siguiente.
debo sacar los 4 puntos del cruce que están acá, dejarlos en espera en otro palillo. Entonces separo los 4 puntos de acá, los retiro. Vamos a separarlos. Porque estos puntos, los 4 que están acá, van a ir tejidos. Los dejo hacia acá. Ahí los dejo. Fíjense lo que hago. Ahí. Ahí tengo los 4 puntos y acá tengo los 4 puntos donde van los ojales. Entonces ahora vamos a tejer montado esos 4 puntos. Los 4 que tengo acá más los 4 de abajo vamos a ir montando. Entonces ahora voy a ir tejiendo en círculo todo. Y para eso vamos a tomar de la siguiente forma los puntos. Voy a ir tejiendo con estos 2 palillos que tengo acá y tejiendo de esta forma. Tomo este punto de acá y tomo el de abajo y lo tomo junto, paso por el de arriba y lo saco del palillo. Ahí. Tomo el siguiente con el de abajo y lo saco de los 2 palillos. Saco este con el de abajo, paso la hebra por dentro de los 2 y los saco al mismo tiempo los 2. Me queda uno y uno. Y vuelvo a pasar la hebra por los 2 y retiro del palillo. Y ahí me quedó mi tejido montado. Te ayudan con un palillo auxiliar ahí para poder hacer este montaje. Ahí ya quedó mi tejido unido completamente. Ahora lo que vamos a hacer es separar las mangas. Y para separar las mangas yo voy a volver a marcar dónde estaba el punto inicial. Este es mi punto inicial, el punto separador de cada manga. Punto separador. Siguiendo el centro, ahí. Ya, lo que les recomiendo que en su gráfico que ustedes tienen vayan contando cuántos puntos tiene cada manga para que les coincida y van anotando en su gráfico. Ahora sigo tejiendo, continúo tejiendo todo del derecho, porque voy a separar la primera manga del cuerpo. Y en esta vuelta ya no necesito hacer los aumentos, porque aquí dejo de hacer aumentos para poder tejer la manga. No se corta la hebra en ninguna parte. ¿Se fijan? Ahí ya está mi punto inicial. Lo tejo. Y como estos van a ser los puntos que van a ir en la manga, yo voy a probar cuántos puntos tengo. Si está muy ancho y considero que el ancho va a quedar muy suelta la manga, puedo hacer una disminución cada 5 puntos para que quede el puñito más ajustado. Pero en este caso no es necesario porque no hemos realizado tanto aumento. Entonces continúo tejiendo ahora todo del derecho, toda la vuelta, todos los puntos de la manga, quiero decir, hasta el otro marcador. Y como el ancho de la espalda y del delantero van a quedar bien, voy a dejar los puntos separadores dentro de la manga. Los voy a contabilizar como parte de la manga. Toda esta vuelta del derecho. Y acá cuando llego a mi punto inicial, donde se fueron generando los aumentos por lado y lado, acá. Este es el punto inicial, lo tejo y va a quedar y formar parte de la manga. Entonces ahora giro mi tejido y voy a comenzar a tejer solamente la manga. En este caso la manga va a ser corta, por lo tanto lo que yo voy a realizar ahora va a ser el punto correteado para la manga. Y voy a tejer
paso el primer punto y voy a tejer al derecho esta vuelta para hacer el puño. Y si quiero, puedo cambiar de palillo, si quiero ajustarlo un poquito, sin la necesidad de disminuir, de hacer las disminuciones. Voy a cambiar a un palillo un poco más delgado para que me quede más apretado el puño. Y el puño va a ser de unas 3 vueltas de correteado. Ahora, si ustedes, esto va a depender del gusto de cada una. Si quieren hacer el vestido de manga larga, ningún problema. Tejen la manga del largo deseado. Se pueden ayudar con el otro tutorial donde tejimos el chaleco, que está por ahí. Entonces, ahí van a ver cómo tejer la manga larga. Ahora la vamos a hacer cortita. Entonces, llegamos hasta el otro punto separador y lo vamos a incluir dentro y va a quedar dentro de la manga. Y aquí está marcado, ya lo tejí, ahora giro mi tejido y voy a cambiar, como les decía, a un palillo un poquito más delgado para hacer el puño si es necesario. Si quiero que me quede un poquito más apretadito el puño, vamos a cambiar. El palillo es un poco más delgado. Entonces el primer punto siempre lo paso y comienzo a tejer de nuevo todo derecho para que me quede el puño con el punto correteado. Si yo hiciera el cuello con un revés y un derecho, la idea es que en la manga y en el borde del vestido realicen el mismo punto para que les quede algo ordenado y bien presentado. Entonces acá iniciamos con las vueltas de correteado y en todas las terminaciones, tanto en el puño de la manga como en el borde final, debemos continuar con el mismo punto. Entonces en la manga estamos haciendo la terminación, el puño para cerrar esta manga y pasar tejiendo a la otra manga sin cortar nuestro algodón. Pasamos tejiendo a la otra manga, realizamos lo mismo en la otra y después vamos a tejer en círculo. Pero antes de continuar tejiendo el faldón, debemos hacer unos pequeños aumentos para dar una forma de campana al vestido y que no quede recto. ¿Se fijan? Aquí ya estoy tejiendo solamente la manga. Esto es la manga. Entonces vamos a doblar acá un poquito para mostrarles cómo está quedando. ¿Ven? Ahí, este es el delantero, esta es la primera manga, que la estoy cerrando, ¿cierto? Con un puño, con punto correteado. Es importante que tengan a la mano unos 2 pares de palillo para que puedan dejar, o pueden dejar en un alfiler de estos grandes, en suspenso los otros puntos para que no les moleste. Entonces ahí, ahora yo continúo, dejo separados los otros puntos y continúo tejiendo solamente la manga. Paso al primer punto, lo paso y voy tejiendo del derecho. No debe quedar muy ajustado porque recuerden que la ropa de bebé no debe quedar nada apretado que marque el cuerpo. Entonces siempre todo debe quedar medianamente holgado. Es preferible a veces que quede un poquito más suelto y que no quede la ropa marcando los brazos o el cuello, para que no dañe el bebé. Y así yo voy avanzando hasta generar un puñito de 2 centímetros aproximados para poder cerrar la manga. Y ahí les voy a mostrar cómo cerrar ahora la manga. Ya, he llegado entonces al final del puño. Ahora vamos a cerrar la manga y vamos a retomar el tejido para realizar la separación de la otra manga. Entonces pasamos el primer punto, tomo el punto y el siguiente lo voy a tejer para hacer el cierre. Paso el segundo punto por el primero,
Ahora tejo el tercero y voy pasando así sucesivamente hasta quedar en un solo punto. Voy cerrando y haciendo este tipo de disminución. Para cerrar voy tejiendo punto por punto. Tejo y voy pasando. Y así hasta llegar a un solo punto. Es importante que antes de esto ustedes cuenten los puntos, los vayan anotando en su gráfico pequeño para que después les quede la punta y puedan realizar nuevamente este proyecto. Iniciamos con 55 puntos. Iniciamos con 55, 10 puntos para cada parte del cruce, un punto separador, 7 puntos para la manga, otro punto separador, 17 puntos para el delantero, un punto separador, 7 puntos para la siguiente manga, un aumento, un punto separador, un aumento y después 10 puntos más. Y eso nos va a dar un total de 55. Eso ustedes lo deben anotar y hacer su pequeño gráfico para que después recuerden y van anotando las medidas. Si el bebé va creciendo, ustedes van aumentando y haciendo una distribución pareja en todas las partes del tejido para ir aumentando la talla. Quiero decir que si ustedes quieren aumentar la talla, ¿cierto? Para que el cuello no les quede tan justo, ustedes pueden aumentar a 60 puntos y esos 5 puntos adicionales los distribuyen de forma pareja. Van aumentando un punto o 2 puntos a la manga, a cada manga, 2 puntos en el delantero, 2 puntos en la espalda y así van generando un aumento de talla. Ya estoy terminando el cierre de la manga, de la primera manga para pasar a la segunda. Y se van a dar cuenta que no voy a cortar en ninguna parte la hebra para no generar nudos, porque la ropa de los bebés no debe quedar con partes muy duras que marquen el cuerpo. Entonces, de esta forma, vamos a dejar libre de costuras el tejido. Llegué ahí, al final. Ahí ya está cerrada la manguita. Entonces, esto es lo que yo les decía. Si ustedes consideran que esto es muy ancho, ustedes pueden hacer 3 disminuciones nada más para que no les quede tan ajustado. En este caso encuentro que está bien, que la manguita va a quedar así. ¿Ven? Va a quedar muy bien para la talla que necesitamos. Ahora, con un crochet, vamos a cerrar. No vamos a usar aguja, vamos a utilizar un crochet número 3, y vamos a dar vuelta a nuestro tejido por el revés. Solamente el puño de la manga es el que vamos a quitar estos puntos, estos marcadores de los puntos, los quitamos ahí y vamos a unir estas dos partes. Y del inicio del punto de acá, del puño de la manga, donde hice la primera, disminuí el primer punto para cerrar, ese lo engancho, que son 2, van a pasar las 2 hebras ahí, por el crochet, 2, paso el punto del otro lado. Y así lo engancho y me quedan las 2 partes tomadas. Entonces aquí yo voy a tomar ahora este punto, fíjense bien, este punto de acá, este de acá, ahí, y me quedan 2 más el punto que voy a pasar. Entonces paso esto. Así. Voy tejiendo como una trencita para ir haciendo una costura invisible en el puño. De esta forma. Tomo uno de acá, la otra de allá, y bien suelto para que no quede recogido. Entonces yo debo cerrar todo esto que me queda acá pendiente y lo voy a ajustar para que me quede cerradita la parte de la manga, la parte de la sisa o la axila abajo, debe quedar cerrada sin ningún orificio, por lo tanto voy a ajustar esta parte y tomo otro punto de abajo ahí, para que no me quede ese hoyo ahí,
orificio y voy a cerrar. Ahí ya tengo listo y cerrada la manga. Entonces me quedó un punto adicional. No importa, eso va a pasar a la parte del vestido. Lo tomo, lo paso al palillo y lo ajusto. Doy vuelta a mi manga, ahí, y comenzamos a tejer hasta llegar a la otra manga. Entonces de acá vamos a hacer esto, pasamos, tiramos un poquito la cuerda del palillo para dejar los puntos acá bien a la orilla. Entonces ya tenemos nuestra primera manga cerradita, se fijan que ahí ya se nota la manga cerrada, el punto está acá porque bajé con el crochet, hice una costura invisible y miren cómo quedó por el revés y por el derecho. De esa forma debe quedar. No se nota. Entonces ahora continúo, ajusté bien el punto, lo apreté un poquito y continúo tejiendo hasta el otro lado. Continúo entonces tejiendo del derecho y les voy a dejar una tarea porque hoy día no vamos a alcanzar a terminar el vestido. Entonces vamos a dejar las dos mangas separadas en esta primera etapa, primer video, y vamos a realizar el término en un segundo video. Pero mientras vamos a dejar una tarea, vamos a dejar las dos mangas separadas y ustedes van a tejer el faldón para llegar después en la próxima clase a hacer las terminaciones. Pasamos todos los puntos. Vamos a la otra manga. Y acá vamos a hacer lo mismo para que no se pierdan. Entonces vamos a marcar el punto separador de la manga, ¿cierto? El punto inicial donde iban los aumentos a cada lado. Lo marcan porque ese punto debe quedar contabilizado dentro de la manga. Y yo les voy a contar ahora de inmediato, rapidito, para ver cuántos puntos quedaron. 3, 6, 9, 10, 13, 16, 19, 20, 23, 26, 29, 30, 33, 36, 39 puntos. Entonces ustedes en su gráfico anotan que terminamos con 39 puntos de puño, ¿ya? Ahora comenzamos a tejer los puntos de la manga. Recuerden que ya no estamos haciendo los aumentos, ya no realizamos los aumentos, vamos a tejer todos los puntos hasta separarlo del cuerpo. Llegamos al marcador que me indica que es el punto separador y lo vamos a dejar dentro de la manga. Ahí llegamos. Lo dejamos dentro de la manga y recuerden que vamos a cambiar, ¿cierto?, por otro palillo un poquito más fino para hacer el puñito. Pasamos el primer punto y vamos a tejer correteado, quiere decir al derecho, para que se vayan generando las vueltas de correteado. Toda la vuelta del derecho y así en el lado de revés va a ir quedando este punto. Que queden 3 vueltas y cerramos la manga.
Lo mismo que la manga anterior, eso va a quedar en el video para que ustedes lo puedan ver cuantas veces quieran. Ya estoy avanzando en la segunda manga con el puño. Debo tener 3 vueltas de correteado. Estas son las vueltas, yo las contabilizo así de esta forma. 1, 2 y me falta la tercera. Y después cerramos. Y vamos a cambiar de palillos para que el faldón quede un poquito más holgado, más suelto. Y vamos a realizar unos pequeños aumentos para que vaya quedando como una campanita el vestido. Giro entonces y del revés para que el punto me quede correteado. El primer punto lo pasamos y dejo el siguiente, ¿cierto? Toda esta vuelta del derecho. Toda la vuelta del derecho. Tienen que coincidir la misma cantidad de puntos en ambas mangas. Por eso es importante que ustedes vayan chequeando su trabajo a medida que van avanzando y van tejiendo, van revisando para que no se les olvide hacer los aumentos, los cambios que tienen que hacer, porque después de verdad que da pena cuando uno tiene que desarmar todo lo avanzado. Entonces yo prefiero, a medida que voy tejiendo, 3 vueltas y voy revisando que no se me haya pasado algún punto o me haya equivocado en una vuelta, que también me equivoco a veces. Entonces yo lo que les voy a pedir que en esta parte donde hicimos los aumentos ustedes cuenten, porque a ambos lados deben tener 3 orificios, 3 aquí, 3 acá. Y son 5 motivos de esto, entonces lo mismo debe tener acá, 3 y 3. Si yo cumplo con ese requisito, ambas mangas me van a quedar con la misma cantidad de puntos. Si me he equivocado en alguno de estos y no he realizado el aumento, no me va a coincidir la cantidad de puntos. Ahora vamos a realizar el cierre de la manga. Vamos a hacer lo mismo que la manga anterior y vamos a tomar el primer punto, el siguiente lo vamos a tejer y vamos a pasar por el primer punto, deslizando. Tejo el siguiente, paso por el primer punto, tejo el siguiente y paso por el primer punto. Así hasta quedar en un solo punto al final. Toda esta vuelta. Así vamos a ir terminando porque ya tengo las 3 vueltas de correteado. 1, 2, 3. Después de esas 3 hacemos el cierre. Ya que terminé de cerrar la manga, ahora vamos a coser la manga con una costura invisible que la vamos a realizar con el crochet. Vamos a retirar los marcadores. Retiramos y vamos a juntar las dos partes ahí. Y vamos a pasar el crochet nuevamente por el primer punto, se fijan de acá, de la orilla, ahí, en la esquina, tomo las 2 hebras que están ahí. Paso el crochet hasta enganchar esas 2 hebritas. Ahí me quedaron enganchadas. Y tomo este punto y lo ajusto y lo paso por ahí y después tomo uno de acá, de ambos lados, una hebrita de ambos lados y la voy pasando. Tomo una hebra de ambos lados y la voy pasando. No muy apretado para que no quede recogido. Tomo una hebra de ambos lados, así, y me va quedando acá como una trencita, ¿se fijan? Ahí, esa costura.
y eso me permite a mí que no corte la hebra y continúo con la hebra hasta el final. Entonces acá, para que no quede ese hoyito abierto entre medio de la manga, tomo 2 puntos que ya están tejidos y voy a rematar ahí a cerrar en el fondo. Cierro ahí y me queda un punto sobrante y ese punto lo vamos a unir a nuestro tejido. Lo paso y lo vamos a ajustar un poquito para cerrar y que quede cerradito esa parte y no quede con hoyos. Ahora continuamos tejiendo en círculo, ajusto bien y vamos a marcar el centro acá donde iniciamos nuestro tejido, porque significa que cada vuelta termina e inicia. Como vamos a tejer en círculo, ustedes van a decir, ¿y cuándo termino la vuelta? Sí, cuando terminen la vuelta ustedes se van a dar cuenta que para poder continuar tejiendo en punto jersey van a tener que tomar de otra forma el punto. Entonces eso es lo que quiero mostrarles ahora, lo que ocurre. Nosotros empezamos acá, en esta parte. Entonces como empecé ahí, yo voy a marcar acá con este marcador. Significa que ahí inicio nuevamente una vuelta. Entonces ahora tejo todo del derecho. Entonces se fijan que cuando ya termino una vuelta, los puntos van a quedar como cruzados, quedan de otra forma. Entonces yo no debo tomarlo de abajo, porque si no voy a tejer cruzado. Y ya ha pasado otras veces que como cambia al tejer en círculo, ustedes deben abrir el punto y tejer el punto abierto. Así de esta forma, no desde abajo. Si lo tejo así, se fijan que ahí se produce un cruce. Entonces debo abrir el punto y tejerlo abierto, no cruzado. Este efecto se produce cuando uno teje en círculo. ¿Ya? Ahí se van a ir dando cuenta ustedes. Y deben cambiar los palillos para que se vaya generando amplitud en el faldón. Y van a separar, cuando lleguen al costado, van a marcar. Vamos a llegar ahora al costado. Los dos costados con un marcador para realizar los aumentos solamente en el costado de ambas marcas. Acá llego y se fijan que ese punto que se generó al cerrar la manga, ese va a ser mi punto divisor. Entonces yo lo voy a marcar, lo marco y significa que yo voy a hacer un aumento a cada lado. Pero ese aumento no va a ser permanente, va a ser solamente para dar el efecto de campana del vestido. ¿Qué es esto? Se fijan que acá hay como una pequeña inclinación ahí, porque ahí yo fui realizando los aumentos, y los aumentos no se hacen en todas las vueltas. El aumento se hace vuelta por medio, o sea, dejo 2 vueltas, hago un aumento, dejo 2 vueltas y hago un aumento. ¿Y por cuántas veces lo hice? Yo voy viendo acá, 1, 2, 3. Por 3 veces repetí el aumento. ¿Qué significa eso? Que voy a aumentar 6 puntos a cada lado. En total son 12. 12 puntos de aumento para generar que el tejido se vaya abriendo como campanita. Y acá en el borde, antes de llegar, antes del cierre, entonces esto yo quiero que ustedes lo hagan en su casa hasta la próxima clase. Entonces el aumento lo van a repetir, ¿cierto? Van a ser 6 aumentos en total, 3 por cada lado, y después van a tejer. ¿Cuánto van a tejer de la falda? Lo voy a medir. Acá tengo 19 centímetros. 19 centímetros de faldón. 19 centímetros al costado. Y después de eso vamos a realizar nuevamente un aumento para que quede con un poquito de vuelo el borde, este borde, acá. Pero el aumento van a ser solamente por 2, serían 4. 2 veces vuelta por medio, serían 4 aumentos acá y 4 a este otro lado. Serían en total 8. Y así se va a abrir el faldón de nuestro vestido. Esa sería la tarea. Si pueden llegar hasta acá,
antes de realizar el último aumento sería ideal, y eso lo realizamos en el próximo video. Por ahora vamos a empezar a realizar estos aumentos como tarea para la casa, como tarea para la próxima clase. Entonces, una vez que ya tenemos marcado acá, vamos a hacer el aumento. Y lo pueden hacer igual que la otra forma, pero lo van a tener que cerrar después, cruzado, tomarlo cruzado. Hay dos formas, o lo hacen así o lo tejen de esta forma. Toman la hebrita de abajo de la otra vuelta y la tejen de inmediato de esta forma, así. Y la tejen de inmediato, sacan ahí un punto, me cuesta un poquito porque está muy grueso. Ahí. Y queda inmediatamente cerrado, no queda el hoyito. Ya, ahí generé un punto. Dejo el punto divisor ahí. Y después nuevamente saco de acá, del punto del lado, ahí. Saco el otro punto. Ahí. Ya lo saco tejido. Entonces después no me tengo que preocupar de cerrarlo para que no quede el orificio. Entonces los aumentos deben quedar cerraditos en los costados. Y los vamos a realizar por 3 veces, quiere decir que serían 6 por cada costado. 6 aumentos. Entonces vamos a llegar al otro costado y vamos a volver a realizar el aumento. Vuelta por medio. ¿Por qué razón? Porque acá, como estamos tejiendo en círculo, siempre vamos a tejer solamente el derecho. Y si volvemos a realizar el aumento en la misma vuelta siguiente, ¿qué va a pasar? Que se va a producir una curva. Entonces debemos tejerlo vuelta por medio el aumento. Seguimos realizando el tejido en punto jersey. Este se llama punto jersey, que es todo el derecho. Acá ya se pierde la vuelta del revés, porque como está en círculo, está cerrado, se pierde la vuelta del revés. Siempre vamos a estar tejiendo al derecho. Al derecho, al derecho. Para que quede liso, entonces solamente el aumento va a ser en los costados. Me voy ayudando y pasando los puntos acá al palillo que tengo que sacar, que tengo que tejer. Y así hasta llegar al costado siguiente para realizar nuevamente mi aumento. Y por eso es necesario que tengan su gráfico para que ustedes vayan anotando los aumentos y no vayan a exceder, realizar más cantidad. Acá nuevamente tomo la hebrita del punto anterior, de la vuelta anterior, y lo tejo ahí. Tejo el otro punto, el punto que va separando, y de acá saco nuevamente el otro punto. Tomando esta hebra, lo voy a acercar un poquito ahí para que se vea, tomo esa hebra y lo tejo. Y tejo el punto, recuerden que estamos tejiendo el punto abierto para que no quede cruzado. Así, de esta forma. Sigo avanzando. Hasta retirar el otro palillo, pues recuerden que aquí estoy cambiando el palillo para que se genere un poquito más de vuelo y quede más suelta la parte de abajo. Cambié por un número más. Entonces, si estaba tejiendo con número 3, cambio a un número 4 o a un número más o menos para mostrarles el grosor acá. Este es un número 4, ya que es el mismo número del circular, este grosor. Y aquí vamos a llegar nuevamente al centro. ¿Se fijan? Entonces acá continúo tejiendo de forma normal. Los puntos están cruzados, los tengo que abrir de esta forma,
así, no tejan por debajo porque el punto les va a quedar atravesado. Entonces debo tejer así. Y en este costado, donde hice el aumento, ¿cierto? No deben volver a aumentar porque estamos recién en la segunda vuelta. En la tercera debo aumentar. Se deben ir saltando una vuelta para hacer los aumentos por 3 veces hasta completar entonces 19 centímetros. Y hasta ahí vamos a llegar. Para el próximo taller deben tejer los 19 centímetros con los 6 aumentos en cada costado. Esa va a ser su tarea. Por hoy llegamos hasta acá. Entonces acá yo no voy a realizar ningún aumento, voy a tejer normal porque ya había realizado los aumentos. Les voy a mostrar ahora cómo queda el tejido, cómo se formó el canesú. Cómo se formó el canesú. Avanzamos. Miren, ya tiene la forma, queda muy bonito. Ahí está, se ve un poquito recogido porque está con los palillos, pero de esta forma debe quedar su tejido. Ambas mangas, las divisiones de las mangas, los aumentos, la parte del cruce que va para la espalda, eso se queda a la espalda, ahí. Y esto va montado ahí, ¿cierto? Con sus respectivos botones. Para la próxima clase pegamos los botones y vamos a hacer la terminación del faldón. ¿Ya? Espero que les haya gustado esta primera parte del vestido. Ya voy a terminar mostrando estos otros vestiditos para que más o menos se hagan la idea cómo quedan y haciéndolos con puntos distintos, cambiando los puntos, también quedan muy bonitos. En el vestidito gris había hecho una pequeña conchita en el borde. Acá, eso también queda muy bonito, que lo podemos realizar con un contraste del algodón, tomando como un color, el color rojo, el color gris, para definir el borde. Eso queda también al gusto de ustedes. ¿Ya? Entonces, hasta acá llegamos. Nos vemos en la segunda parte de nuestro taller.